Hola, muy buenas noches. En este momento vamos a hacer la presentación respecto al tema correspondiente para Psicología Evolutiva 2, Dimensiones y Factores en la Teoría del Desarrollo Adolescente. Mi nombre es Alexandra Gutiérrez, soy la líder del grupo y pertenezco al grupo número 1, conformado por Natalie Carola Vega y Saray Andrea Hernández, y mi persona. Vamos a iniciar como tal con el resumen. Entonces, como podemos evidenciarlo, abordamos una temática muy importante como tal, que es las teorías que abarcan de manera general la vida del adolescente, su desarrollo y demás. Esto lo hicimos a través de recolección de información por medio de artículos, libros, revistas científicas y otros medios textuales que ya existían de trabajos también anteriores y nos permitieron abarcar y conocer a profundidad estos factores que generan afectación en la evolución del individuo de manera positiva o de manera negativa, influyendo pues en el desarrollo en los diversos contextos, como por ejemplo emocional, sexual, familiar, el desarrollo de las HHSS, que serían las habilidades sociales. Y eso es lo que vamos a evidenciar como a lo largo de esta presentación, la manera en que se integra de manera general y cómo lo hicimos mediante este artículo cualitativo que nos permitió pues explorar todos los factores y dimensiones como tal. Bueno, muy buenas tardes. Seguimos con la parte de la introducción. Aquí en la revisión del artículo nos basamos prácticamente, fue en 15 artículos. Eh, Se realiza una revisión documental sobre la base del tema central, que es la teoría del desarrollo adolescente. Importante saber que la adolescencia es la etapa de transición a la adultez. Eh, La adolescencia es el objeto de estudio de muchas disciplinas, como es la educación, la historia, la antropología, la psicología, entre otras, y abarca diferentes dimensiones o categorías, que es las que vamos a tocar en la parte de los resultados. ¿Cuáles son esas dimensiones o categorías? Vamos a tocar la parte de las teorías de los adolescentes, también de los factores biológicos, psicológicos y sociales en el desarrollo adolescente, y finalmente tocaremos lo que va a ser la interacción entre la genética y el ambiente. Importante todas estas tres dimensiones o categorías, ya que forman no completamente el ciclo vital de la adolescencia, sino una sola parte, porque sabemos que la adolescencia es algo más general y más fundamental. Entonces vamos a tocar estas tres categorías importantes. En el artículo Alexita, ¿puedes bajar? En el artículo nos basamos en una metodología de tipo de estudio cualitativo. Su diseño fue bibliográfico. Como lo había dicho anteriormente, nos basamos en 15 artículos, entre artículos, libros académicos e investigaciones. Los participantes fueron las fichas con las que realizamos el artículo principal, que es este. Revisamos diferentes bases de datos, como lo fue Cielo, Google Académicos, Scopus, Redali y entre otros libros académicos importantes basados en lo que fue el desarrollo de la adolescencia. Finalmente, los materiales que utilizamos e instrumentos fueron las 15 fichas bibliográficas o las fichas de RAE, como más se conocen, para la base de todo lo que fue el artículo en general. Ya empezamos lo que son la parte de los resultados. ¿Te puedes subir, por favor? Bueno, iniciamos con la parte de resultados y la primera categoría que vamos a tocar es la teoría del desarrollo adolescente. Stanley Hall es el padre científico de la adolescencia, que estuvo pues como influido por lo que fue Charles Darwin. En el año 2014, Lozano hace una investigación de cómo las diferentes disciplinas querían abordar o definir lo que era la adolescencia. Entonces, se basó en lo que decían los antropólogos, lo que decían los sociólogos, lo que decían los psicólogos, los que decían los educadores, los historiadores, y pues al final, en su investigación dijo que era muy difícil poder definir como tal lo que era un adolescente.
Entonces, él pues dio la definición que yo di al principio, que es la adolescencia es la etapa de transición de la infancia a la adultez. Por otra parte, Bueno, en 1996 hace una acotación o plantea o expone lo que es para él la adolescencia y dice que es el contexto social y cultural. Antes de los años 80, en las diferentes culturas no se tenía, o sea, no se sabía que la adolescencia existía, o sea, esa etapa o ese periodo no existía para ellos. Después de los años 80, eh, junto con los sociólogos y antropólogos, se dio a conocer ya lo que era la adolescencia, esta etapa tan fundamental en la vida de cada ser humano. También se unieron diferentes autores, como lo fue Freud con su teoría del desarrollo psicosexual y Eric Erikson con su desarrollo de la psicología psicosocial. Eric Erikson nos hablaba de que la adolescencia era como tal esa crisis normativa. El adolescente pasa por una crisis de identidad que gracias a las herramientas que le brinda la sociedad puede superarla. Finalmente, lo que fue Sander en el 2004 hace una investigación de cómo las diferentes teorías, como lo son la teoría psicológica, la teoría cognitiva, la humanista, entre otras, eh, quieren definir y quieren comprender lo que es esa etapa adolescente. Entonces, él acá dice, y parte fundamental, nos habla de que es algo importante el saber y el conocer por las etapas que pasa el adolescente. Es un periodo de diferentes cambios que si no hay el acompañamiento psicológico y el acompañamiento del entorno familiar, pueden ocurrir bastantes problemas como son la depresión, baja autoestima, apegos y relaciones tóxicas. Bueno, continuando con lo que decía mi compañera, otra de las dimensiones que abarcamos en este artículo fueron los factores biológicos, psicológicos y socioambientales. Según Papalia 2009, perdón, hace énfasis en que la pubertad no era parte complementaria a la adolescencia, sino una parte de ella. ¿Por qué? Porque según Papalia dice en su artículo de investigación que la pubertad o esta transición de adolescencia se hace cuando el chico alcanza su madurez sexual, porque la pubertad se, se basa en dos etapas. Una es la adrenarquía y la otra es la gonadorquía, donde en esta se evidencian una serie de cambios en la reproducción de sus órganos, tanto eh, órganos suprarrenales y los órganos reproductivos del adolescente. Aparte de esto, en esta etapa, en la etapa de los factores psicosociales y los biológicos, el desarrollo del cerebro está en un proceso, es decir, el cerebro como tal aún no se ha desarrollado en el adolescente. También se dice que el adolescente en esta etapa de su desarrollo está en un periodo de una excelente salud física, una excelente nutrición y todo esto debido a distintos cambios que ellos hacen en este periodo. Eh, Tienen capacidad de pensamiento, una buena planificación, cambios importantes tanto en el habla como en el pensamiento. Aparte de esto, se dice que el procesamiento de información refleja la maduración de los lóbulos frontales del cerebro. En esto se parte o existen dos categorías, que son las categorías de capacidad de procesamiento y los procesos para obtener y retener la información. El proceso de información, según Montañez, es la etapa donde el joven o el adolescente refleja inestabilidad emocional. Es una etapa de distintos cambios, de altibajos, como decía mi compañera, donde se pueden presentar, como decía ella, bajo autoestima, conductas depresivas y entre otras. Bueno, la tercera categoría, que sería la interacción entre gen y ambiente, según Papalia,
Me equivoqué. Según Albert Bandura en 1987, él desarrolla la teoría del desarrollo psicosocial, donde plantean que las conductas psicosociales son aprendidas a través de lo que el joven o el adolescente observa, o sea, es a través de la observación. En esta se aborda que la interacción biopsicosocial y el entorno familiar es donde el adolescente experimenta el desarrollo de la personalidad, la toma de decisiones y la relación de pares, entre otras cosas. Para Cortes, en 2020, la investigación destaca el impacto que tiene la genética en la actividad física y en el desarrollo cerebral. Esto hace que el aprendizaje durante esta etapa sea más amplio y de mejor evolución. Para Santana en 2018, el desarrollo se ve influenciado por distintas variables, tanto genéticas como en el entorno, teniendo una afectación directa en el desarrollo del joven, ya que este es un proceso hereditario donde se entra en interacción con el entorno o con lo que lo rodea en este periodo de transición. Según Patricia, en 2015, en la investigación destaca que su desarrollo de habilidades en el joven es una interacción entre factores aprendidos y genéticos. Es donde se debe o es de parte de gran importancia evaluar en los jóvenes las habilidades sociales para asimismo determinar cuáles son los problemas psicosociales o psicoambientales que el joven presenta en esta etapa. Es una, como decía mi compañera Saray, es una etapa de transición donde el joven, eh, todo lo que él ve, lo que observa, con lo que interactúa, hace que su crecimiento o su desarrollo sea tanto como evolutivo o como sea deterioro en la parte cerebral. Entonces, aquí podemos ver cómo es importante la interacción de lo genético, que es lo hereditario, y de lo ambiental, que es con lo que el joven se rodea, con lo que el joven interactúa en su día a día en esta etapa. Asimismo, pues bueno, llegamos a la conclusión, y las conclusiones como tal, de manera general, nos basamos en que inicialmente existen varias teorías, como lo nombraba Saray, como lo nombró mi compañera Natalie, respecto a Darwin, Papalia, Freud, Bandura, donde abarcan no solamente un tema teórico, sino también temas donde se entiende el suceso cambiante por el cual el individuo está atravesando en este momento. En este momento la persona deja de ser un niño, pero tampoco se considera en un adulto, está en una transición de niño a adolescente y va a pasar a adulto, entonces está como en el medio de estas dos etapas, lo que genera que el individuo en este momento, en la travesía que lleva y abarcando pues todas las dimensiones que se acaba de nombrar, biológica, psicológica, socioambiental, gen ambiente, y pues que esto abarca también considerando el tema familiar, el tema social, bueno, entre otras áreas, le permite el desarrollarse, el poder interactuar y asimismo poder superar la etapa por la que está atravesando. Él debe tener como la capacidad de aceptar esos cambios a nivel biológico, genético, físico, ambiental que está atravesando y va a permitirle transformarse y desarrollarse como tal, tanto como a nivel físico como a nivel cerebral, como lo nombraba mi compañera Natalie. Adicional a esto, también debemos considerar que esto depende casi un 70% del aspecto psicosocial, porque nos estamos refiriendo también al entorno donde la persona está creciendo, donde tiene su aprendizaje, donde se está desarrollando, donde lo están formando para ser la persona que va a ser en esa transformación pues, de niño a adolescente y de adolescente pues, a la etapa adulta. Y que como lo abarcaban en las teorías del desarrollo, el aprendizaje en cada etapa es distinta, y dependiendo del entorno psicosocial, pues la persona aprende, dependiendo de la interacción y la afectación nivel gen-ambiente, las afectaciones a nivel neuronal, las interacciones que él tenga, pues van a ser contraproducentes de manera positiva o negativa, afectando la vida del individuo. Y de la misma manera le va a permitir jugar y tener un rol importante en la vida y el desarrollo emocional y la identidad del individuo al momento de ser un adulto. Adjunto al frente de la conclusión, pues se encuentran las referencias de donde sacamos pues como tal la información, que fueron las que también se acabaron de nombrar. Agradecemos mucho por la atención prestada. Buenas noches.